Muy bien, que el Señor lo bendiga a todos, todas. Hoy yo voy a predicar sobre Hechos capítulo 6, verso 1 al 7 de la Nueva Versión Internacional. Y quisiera titular el mensaje las expectativas básicas de un líder o una líder. Las expectativas básicas de un líder o una líder cristiana. Hermanos y hermanas, yo no sé si usted conoce la iglesia perfecta, pero el predicador de la semana pasada nos dejó saber claramente que no existe ninguna. Y cuando usted procura con ansiedad tal iglesia, cuando entra usted, la va a dañar. Porque todos somos imperfectos. Ahora, muchas veces nosotros asumimos que la iglesia primitiva fue la iglesia ideal. Fue la iglesia, si podemos decir, casi perfecta. La iglesia, el modelo para las demás iglesias de las generaciones futuras. Pero en realidad, si estudiamos bien el libro de Hechos, nos damos cuenta que la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, también tenía un chorro de problemas también. Y de gente problemática. La iglesia tampoco no era perfecta, sino que la iglesia también luchaba con situaciones particulares que nosotros también luchamos hoy en día. Una iglesia, para ser efectiva, necesita intencionalmente adiestrar, equipar, llamar a líderes que puedan trabajar, líderes espirituales y que puedan desarrollar la obra de Dios. Yo sé que ustedes piensan que la obra del ministerio lo debe hacer el pastor o la pastora. Y uno dice, por eso le pagamos. Que la evangelización, que el trabajo misionero, que la obra pastoral debe hacerlo el pastor o la pastora de una congregación. Pero en realidad eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña a nosotros que el ministerio pastoral es para equipar a los líderes laicos para que ellos puedan hacer la obra. Es equipar los santos para el ministerio. Por lo tanto, es imposible, es injusto. Es una situación que no se puede lograr cuando uno depende de un solo individuo para que haga todo el trabajo. No se puede hacer eficazmente. Es imposible que una persona pueda hacerlo todo. No es saludable que una iglesia dependa de un individuo, de un pastor o una pastora para que el ministerio se haga en la congregación. Por lo tanto, nuestro llamado es aprender un poquito de la iglesia primitiva y ver cómo ellos lo hicieron. Cómo ellos pudieron tener expectativas básicas de liderato de la congregación. Vemos aquí en la iglesia primitiva que ocurrió un problema. No fue el primer problema, pero fue un problema bastante serio. Pero el problema era, y parece, insignificante. Ustedes leyeron que había un grupo de personas que se quejaron. El cambio a la iglesia vino por causa de una queja. Y muchas veces los conflictos son buenos. Los conflictos nos ayudan a cambiar, a no pensar siempre en el status quo. Después que los conflictos se hagan de una forma apropiada, después que uno pueda confrontar de una forma saludable. Ellos vinieron y en vez de ir detrás de los apóstoles y ellos ir y hablar detrás de los líderes, lo que ellos hicieron fueron directamente a ellos y se quejaron de un problema. Y era que las viudas judías que hablaban griego estaban desatendidas en comparación a las viudas judías que hablaban arameo. Vemos aquí que hay una diferencia cultural y racial. Ambos eran judíos, pero algunos hablaban griego y otros hablaban arameo. Y eso creó un conflicto, una separación, una segregación, una discriminación. A los que hablaban arameo lo trataban más, le daban más comida, y aquellas que hablaban griego la despreciaban, la rechazaban o no la cuidaban tanto. Recuerda que en este momento no hay seguro social, no hay SSI, no hay asistencia gubernamental, no hay nada de estas cosas. Ellos dependen, una viuda dependía de su esposo o de sus hijos. A no tener eso, entonces no tiene una entrada. Y la iglesia, siguiendo el ministerio generoso de Jesucristo, sigue el patrón de cuidar, de alimentar a aquellos que estaban necesitados. Ahora parece un problema insignificante, ¿no? El problema que causó esta situación fue ¿qué? Comida.
Para los hispanos muchas veces es un problema también. La comida puede ser una causa de disensión en una congregación. Ellos entonces vinieron y atacaron el problema apropiadamente. No lo hicieron inapropiadamente, sino que trataron de escuchar lo que estaba pasando en la iglesia e intentaron organizarse por primera vez como congregación, como iglesia. Tiene que tener pendiente de que cuando los apóstoles están reuniendo este grupo, hay casi 20,000 personas que son creyentes. Desde el día de Pentecostés, desde Hechos capítulo 2 hasta Hechos capítulo 6, la iglesia creció y hay como 20,000 personas. ¿Usted sabe el problema logístico de tratar de comunicarse con 20,000 personas sin tener tecnología, sin tener internet, sin tener Facebook ni Twitter? ¿Usted sabe lo difícil que sería eso? Hablar y comunicarse con un grupo así. Usted sabe los problemas administrativos que existían, las necesidades individuales y familiares de más de 20,000 personas. Usted sabe los problemas que tenía la gente interpersonalmente, los chismes que había, el pecado que existía en esa comunidad también. Había muchas cosas que la iglesia tenía que manejar. Y ellos notaron, que los apóstoles notaron, que ellos no podían hacerlo solos, que ellos necesitaban ayuda. Por lo tanto, nosotros podemos aprender que la organización es importante en una congregación, donde nosotros podamos reunirnos con la misión de servir a los demás en el nombre de Cristo. Nosotros creemos que Dios hace las cosas decentemente y en orden, como dice apóstol Pablo. Pablo dice que Dios es un Dios de paz, un Dios de orden. Por lo tanto, Dios nos llama a nosotros que tengamos orden y ardor, que nosotros podamos vivir una vida organizada, pero también con flexibilidad, que nosotros podamos ser sensibles al Espíritu y a la misma vez prepararnos y anticipar lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Por eso en nuestra tradición nosotros tenemos oraciones que lo hacemos aún oraciones unidas, oraciones colectivas. Eso muestra que hay una intencionalidad, que nosotros podemos unirnos como los salmos que están escritos y unirnos a esas oraciones cientos de años después y podemos orar juntos y saber que no estamos orando solos, que como comunidad de fe oramos. Nosotros después del sermón también recitamos o reafirmamos un credo. Ese credo nos ayuda a decir que venga lo que venga, nosotros estamos parados con la iglesia histórica, que la iglesia El Redentor no es una iglesia independiente, sino que la iglesia El Redentor pertenece a una tradición de más de 2,000 años, donde la iglesia desarrolló creencia, confesiones y decía, en este momento en nuestra historia nosotros creemos, como dice el credo apostólico, en el Dios Todopoderoso y en Jesucristo y en el Espíritu Santo, en una santa iglesia universal. La iglesia confiesa su pecado y nosotros lo repetimos y lo reafirmamos y nosotros decimos que nosotros también estamos con esa tradición. Nosotros no somos una iglesia inventada en el siglo XXI, sino somos una iglesia que tiene raíces desde 2,000 años atrás. Por lo tanto, hay una belleza en la organización. Hay una belleza en nuestra confesión. Hay una belleza en nuestra adoración. Y Dios nos manda a nosotros que podamos mirar las expectativas básicas para una persona espiritual o cristiana que quiera ayudar en esta obra, en esta familia, la familia de Dios. Pero antes de Hechos capítulo 6, hubo 2 problemas anteriores. Si usted mira Hechos capítulo 4, vemos que también hubo el problema externo, hubo el problema de persecución. La iglesia fue perseguida por afuera. En este país, hermanos y hermanas, nosotros no estamos siendo perseguidos. No hay ningún gobierno que quiera cerrar iglesias. Allá, imagínense, en ese entonces o en Cuba, por ejemplo, donde un grupo piensa ir, cómo la iglesia se sintió en el 1959, 60, 61, cuando el poder del gobierno vino y confiscó todas las propiedades, convirtió santuarios en instalaciones militares, donde convirtieron iglesias a escuelas para quizás lavarle el cerebro a los jóvenes.
Ellos cogieron la propiedad de la iglesia y la iglesia se sintió amenazada. Usted sabe que en China, aún bajo el gobierno comunista que no reconoce ciertas iglesias, hay más cristianos en China que todos los estados, que la población de los Estados Unidos. En los Estados Unidos tenemos 300 millones de personas, 300 y pico de millones de personas. Y hay más de 300 millones de cristianos en China solamente. La población china cristiano es la población de todos los Estados Unidos. En medio de opresión, en medio de persecución, hay un grupo que dice, nosotros vamos a servir a Jesucristo. En Corea hay más presbiterianos en Corea que aquí en los Estados Unidos, y nosotros fuimos los misioneros que enviamos. Y ahora ellos están enviando misioneros a nosotros porque necesitamos nosotros evangelización. Por lo tanto, aquí vemos, hermanos y hermanas, que este conflicto, que parece insignificante, tomó 7 versos para el escritor explicarlo. Son las cosas pequeñas que si no se resuelven, llegan a ser un cáncer, crece como una bola de nieve. Recuerda que antes la gente no tenía papel, no tenía bolígrafo como nosotros, el escribir era limitado. Ellos escribieron esto en un rollo y él tomó 7, lo que nosotros hoy tenemos 7 versos para hablar de un problema que tiene que ver con comida. Pero él piensa que fue importante que la iglesia resolviera y conociese de este problema primitivo. Vemos entonces que no solamente en Hechos 4 hubo persecución de afuera, sino en Hechos 5 hubo un problema interno. Muchas veces los problemas internos son los que puede destruir una comunidad de fe. El problema interno fue Ananías y Zafira, una pareja que ellos mintieron. Dijeron que donaron cierta cosa de su propiedad a la iglesia y retuvieron una porción y mintieron. Y fingieron de que eran generosos y en realidad eran mentirosos. Y hubo consecuencia, hubo pecado. Y uno piensa que la persecución es algo que puede dividir una iglesia y pensamos entonces que pecado puede dividir una iglesia, pero en ambos capítulos nos dice que en cada ocasión, bajo la persecución y aún bajo la mentira de esa pareja que fingieron ser generosos cuando realmente no lo eran, dice la escritura que Dios añadía a la iglesia aún aquello que iba a ser salvo. Dios continuaba salvando, rescatando, y la iglesia seguía expandiéndose en esa comunidad. Ni eso pudo con la iglesia. Y ahora venimos al capítulo 6 de Hechos. Y hay la distinción aquí entre este grupo de personas de diferentes culturas y diferentes razas, donde ellos tienen problemas de lenguaje o de traducción o de interpretación, perciben que están siendo discriminados. Y ellos vienen apropiadamente, no detrás de la espalda de los apóstoles, sino de frente. Le dice, tenemos un problema. ¿De qué? Con comida. Los alimentos. Las viudas de habla griega, las helenistas, no están siendo atendidas tan bien como las viudas judías que hablan arameo. Ahora, eso es como hoy en día nosotros pensar la diferencia entre una persona latinoamericana y una persona latina. Son dos diferentes cosas. Latinoamericano es una persona que viene directamente de América Latina aquí a los Estados Unidos. Una persona latina o hispanoamericana, es una persona que tiene raíces hispanas de América Latina, pero nace aquí en los Estados Unidos. El latino o la latina es alguien que nace o se cría en este país y está americanizado por una parte y también tiene la cultura latinoamericana. ¿Entendieron eso? Hay una diferencia entre el latinoamericano y el latino o la latina. Aquellos que vienen de su país directamente y aquellos que nacen o se crían en este país tienen ciertos valores, quizá lenguaje, o como usted se ha dado cuenta conmigo, algunos lenguajes no están perfectos como de ustedes, ¿right? Pero hay ciertas diferencias
Cuando yo voy a Puerto Rico, se sabe que yo no soy nacido de allí, de la forma que hablo. Hay diferencias donde el latino no se siente ni americano, no es anglo, pero tampoco no se siente totalmente latinoamericano. Está como un limbo. Y eso crea una nueva cultura que se llama el latino o la latina. Eso mismo estaba pasando en la iglesia primitiva. Había un grupo de personas que eran judíos étnicamente, pero hablaban griego. No sabían arameo, que era el lenguaje de Jesús. Jesús hablaba arameo, que es como un dialecto del hebreo. Pero ya el hebreo no se usaba frecuentemente, solamente alguna gente educada. La lengua común de la gente judía era el arameo. Pero entonces algunos estaban bien helenizados. Helenizar significa de la cultura griega. Y hablaban solamente griego. Y había una discriminación en el cuerpo de Cristo. Algo tan insignificante pudo destruir la iglesia, pero ellos se unieron y dijeron, estas cosas no son más importantes que nuestra creencia en Jesucristo el Señor y la cabeza de la iglesia. Nosotros somos un cuerpo, no importa la cultura, la nacionalidad, nuestro trasfondo, nuestro lenguaje. Nosotros afirmamos que Cristo es el Señor de la iglesia y vamos a unirnos como una familia, una sola cultura, una cultura cristocéntrica. Y mira lo que pasó en el verso 1 del capítulo 6 de Hechos. Dice, en aquellos días, después de la persecución externa, después de la mentira que ocurrió con Ananías y Zafira, aún viene otro desafío y dice, aumentar el número de los discípulos a casi 20,000 creyentes. Se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas. ¿Escucharon eso? Sus viudas. Eso crea una mentalidad de ustedes y nosotros. En la iglesia de Jesucristo no puede haber ustedes y nosotros. En la iglesia de Jesucristo tiene que haber igualdad. No puede haber viudas judías de habla griega y viudas de otro partido o de otro grupo. En la iglesia de Jesucristo no podemos diferenciarnos simplemente porque somos de Puerto Rico, de Cuba, o de Venezuela, o de Colombia, o de Panamá, o de Honduras. En la iglesia de Jesucristo todos nosotros tenemos que entender que no somos ustedes y nosotros, sino somos todos nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Y no podemos hablar de esa forma de distinguirnos por simplemente nuestra raza o nuestras culturas. Ellos dijeron, sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. ¿De qué? De los alimentos. Vemos aquí que los apóstoles escuchan. En el verso 2 dice, así que los 12 apóstoles reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. La palabra servir significa diaconía. Viene la palabra de diaconizar, de ministro. Ministro significa alguien pequeño, mini, pequeñito. Ministerio viene de servir. La palabra mesa, trapeza, en griego, trapeza significa una mesa para comida o una mesa para contar dinero. Depende cómo se usaba en el contexto. Por eso en nuestra iglesia el ministerio ordenado de diaconía es un ministerio de servicio, de servir a los necesitados, de estar pendiente a los hambrientos, de estar pendiente a los enfermos. Y vemos entonces que ellos dijeron, nosotros entonces vamos a ofrecer una solución a la comunidad de fe, porque nosotros no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Necesitamos ayuda. Y nosotros tenemos que entender, por ejemplo, hermanos, que el ministerio de pastor o la pastora no es tratar de hacer todas las cosas, sino es equipar el pueblo de Dios para que haga el trabajo. Ellos escogieron 7 personas. Fíjese bien que el ministerio de la iglesia no depende del carisma, la carisma de un individuo, sino escogieron 7 personas y según los nombres de ellos son helenistas, son de habla griega. Ellos cogieron personas que entendían el lenguaje, entendían la cultura. La palabra, el nombre Felipe.
El nombre en el verso 5 dice Esteban, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás. Eso eran nombres griegos. Ellos cogieron personas que tenían un nombre, conocían la comunidad griega para ministrarle y hablar de ellos. ¿Cómo le gusta el nombre Prócoro? ¿Cómo dice? Procoro. Prócoro. Eso es un nombre fabuloso. Si no sabe qué nombrarle a su hijo o su nieto, lo que se llama Prócoro. Prócoro. O llámalo Carmelito también si quieres. Nadie quiere llamarlo Carmelito. Ellos cogieron personas que podían servir. Y es interesante que aquí en el pasaje nunca dice que son diáconos. El pasaje no lo dice. Simplemente servir la mesa. La palabra que pensamos que eran los primeros diáconos viene porque la palabra servir la mesa significa diaconizar, trapeza. Ellos estaban para servir la mesa, para alimentar y suplir la necesidad de la persona. En Romanos y en Timoteo vemos que también había mujeres que se llamaban diaconisas. Había mujeres que también fueron llamadas en la iglesia primitiva para servir y ministrar en la comunidad. Ahora, ¿cuáles son las expectativas? Esa fue toda una introducción. Ahora yo voy a predicar. No se preocupe, esto va a ser un mensaje a continuación. El primer punto, compromiso. La palabra compromiso en inglés es commitment. Ahora, mucha gente traduce la palabra incorrectamente, dice que compromiso es compromise. Suena igual. Compromise en inglés es distinto. Compromise en inglés significa ceder, give in, yield. En inglés compromiso es commitment. Y la palabra compromiso significa junto y promiso significa promesa. Uno hace ya sea un juramento, uno hace un voto, uno hace una promesa junto con otra persona y dice, yo voy a hacer lo que yo digo que voy a hacer. Un compromiso es una persona responsable, una persona que no simplemente dice la cosa por la emoción de momento, sino que lo dice y lo va a cumplir. Para ser un líder, lo primero que ellos vieron de estas 7 personas era que era gente comprometida. Fíjese bien, había 20,000 personas y de esos 20,000 personas escogieron 7. Significa que esos 7 tuvieron que resaltar. Eran sobresalientes. No eran cualquier creyente, sino eran creyentes que mostraron compromiso. Estaban comprometidos a la iglesia. Aún con gente que eran bonchincheras. Aún con gente que eran chismosas, aún gente que estaban quejándose, ellos cogieron personas que sabían lidiar con personas así. Y la iglesia de Jesucristo, como yo le he afirmado para que nadie abandone la fe, en la serie que yo prediqué anteriormente. No dejar la fe, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos que aceptar, nosotros tenemos que abrazar, nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Eso incluye gente que son racialmente, culturalmente diferentes a nosotros. Quizás sus temperamentos sean diferentes, quizás ellos se ven diferentes, hablan diferente, tienen ideas diferentes, quizás pertenece a un partido político que usted pensaría que estarían locos pertenecer a ese partido. La iglesia de Jesucristo tiene que aceptar a toda esa persona y amar a todo individuo, porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios no nos llamó a tolerar a la gente, nos llamó a amar a nuestro prójimo. No hay mucho amén, pero yo sigo por ahí. Gente comprometida, personas que pueda lidiar con personas y amarlos. Y está bien, no se asustan, no se escandalizan. Cuando tenga problemas, diferencias de la gente, en vez de escandalizarse, lo ama porque es parte de la comunidad de fe, es parte de la familia de Dios. Y entre esas 20,000 personas había tanta gente que eran sobresalientes y hay otros que eran problemáticos, pero eran parte de la iglesia de Jesucristo. Y la mayoría era gente pobre, la mayoría era gente que no sabían leer, la mayoría es gente que no tenía ni lo que nosotros tenemos aquí. Y aún así eran fieles a Jesucristo. Vemos aquí lo que los apóstoles dicen. Dice, mira, el verso 3. Dice, ellos reunieron a los
discípulos, el verso 3 dice, hermanos, escojan de entre ustedes. So le dieron una solución. Escojan entre ustedes personas que pueden ayudar en este ministerio de servir los alimentos, de suplir una necesidad. Esto me recuerda en Hechos capítulo 2, verso 38, el pasaje donde Pedro predica antes que la iglesia se formase formalmente. Él predica un sermón y en el sermón él dice tres cosas. Él le dice a la multitud, arrepiéntense, bautícense y reciban el don del Espíritu Santo. ¿Usted se recuerda ese sermón? Pedro se levantó, Pedro el impulsivo, Pedro el que negó a Jesucristo. Ahora en el día de Pentecostés recibe el Espíritu Santo, el poder de Dios, y en vez de tener temor, en vez de ir a su casa, en vez de esconderse, él se levanta ante ese grupo y le dice, arrepiéntese, bautízase en cada uno y reciban el don del Espíritu Santo. Déjame explicar un poquito. Para ser un buen líder, nosotros necesitamos esos tres elementos. Arrepentimiento. Arrepentimiento es mucho más que remordimiento, remorse. Remordimiento es cuando uno siente pena, dolor, pero hasta ahí llega. Quizás porque lo cogieron en el acto o quizás por otras razones. Pero remordimiento es simplemente I feel sorry. Pero sorry is not good enough. No solamente uno sentir pena por lo que hizo, uno tiene que coger un paso más. Arrepentimiento es, yo no simplemente me siento mal por lo que yo hice o como yo vivo, yo también quiero cambiar mi forma de vivir. Yo no quiero seguir haciendo esto. Es como uno guiar un carro, está guiando por una dirección y arrepentimiento significa un U-turn. Yo voy a virar y en vez de ir a esa dirección, voy a ir a esta dirección, completamente diferente. So, Pedro le dice a la gente, tiene que cambiar su mentalidad, tiene que cambiar su estilo de vida, tiene que pensar diferente, sus actitudes. Tenemos que cambiar radicalmente y eso es arrepentimiento. Es una revolución interna que nos lleva a una vida cambiada. Entonces dice, arrepiéntese. Y segundo dice, bautícese. O sea, habla de ¿qué bautismo? Usa agua. Agua es un símbolo de pureza, de limpieza, de saciar nuestra sed, de limpiar impurezas. Y él dice, bautícese. O sea, el bautismo es una expresión externa de una gracia interna. El bautismo, dijo San Agustín, es una expresión visible de una gracia invisible. Es lo que Dios hace en nosotros. Dios nos limpia de la misma manera que nosotros nos bañamos, ojalá que sea más que una vez a la semana, ¿eh? Nos bañamos. De la misma vez que nosotros lavamos nuestras manos antes de comer, ojalá que usted haga eso antes de comer. De la misma manera que nosotros bebemos agua y nos refrescamos cuando tenemos sed, de esa misma manera Dios nos limpia a nosotros, nos arrepentimos, vamos en una dirección completamente diferente y entonces dice, bautízase, sean limpios con el agua del Espíritu. Y entonces Él le dice, y reciban el don del Espíritu Santo. El don, yo veo aquí la Trinidad, nos arrepentimos a Dios el Padre. Dice, bautízase en cada uno en el nombre de Jesucristo. Y dice, y reciban el don del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo toma control de nuestra vida, esos son los líderes que necesitamos. Esos son las personas que puedan dirigir ministerios o grupos. Y usted dice, pero yo no soy líder. Pero usted de alguna forma está lidiando algo, está ya sea en su casa, ya sea en la escuela, en su trabajo, expectativa que tiene otra persona. Todos somos llamados por Dios para seguir y para dirigir. Dios quiere que nosotros podamos aprender a tener un compromiso con Jesucristo, que significa me arrepiento, me limpio, recuerdo mi bautismo y recibo el don del Espíritu Santo donde Él controla mi vida. El compromiso no puede ser parcial. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que están casi casados, mitad casados? No existe. ¿Usted está casado o no está casado? No puede estar como yo creo que estoy casado.
un piloto que guía un avión no puede al último momento, cuando todo el mundo está en el avión y está moviendo ese aparato, ese avión, no puede, y está al borde para subir y despegarse de la tierra, el piloto no puede decir, nah, yo no quiero hacer esto, aquí lo hago otro. No, tiene un compromiso de despegar el avión. De la misma manera hay gente en la iglesia que están como el piloto que nunca se despega de la tierra. Están preparando el motor, siempre chequeando, esperando que un día, preparándose, esperando un día yo me voy a despegar y hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y Dios dice, arranca ya y deja de quedarte ahí. Hay momentos de quedarnos quietos, hay momentos de descansar y hay momentos de arrancar. Hay momentos que nosotros tenemos que despegarnos y comprometernos y decir, en el nombre de Jesucristo yo voy a mostrarle a mi Dios y a otros que yo estoy serio en esto. No estoy mitad y mitad. You gotta leave the ground. Tiene que dejar la tierra. La segunda característica es consistencia. Mira que dice, buscaron 7 personas y la primera característica era que, además de ser comprometidos, que sobresalieron, dice de buena reputación, dice Nueva Versión. Reina Valera dice de buen testimonio. La palabra testimonio significa mártir, una persona que está dispuesta a morir por su fe porque está tan seguro de lo que vio que puede testificarlo aunque lo maten. Es un mártir, y esa es la palabra que se usa en griego. Ellos eran de buen testimonio, de buena reputación, eran personas honestas, eran personas puras en motivo, no eran personas que eran un obstáculo para otras personas. Ustedes conocen gente que son obstáculos, que mandan al infierno a todo el mundo, que no está de acuerdo con ellos. Mira, el pecado de la hipocresía y de la inconsistencia de no vivir lleno del Espíritu Santo ha causado tanta trauma y tanto problema para la gente que está en el mundo. Hay mucha gente que no quiere unirse a la iglesia institucional por causa de lo que ellos llaman hipocresía, o sea, la inconsistencia de lo que la gente profesa y cómo viven. Es una excusa, porque el que quiera servir va a servir, pero la gente eso usa como una excusa. Y nosotros no tenemos control de lo que la gente dice, cómo actúa o lo que piensa, pero tenemos control de nosotros vivir llenos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo no significa que usted tiene que hablar en glosolalia, que es la palabra griega para lenguas. No significa eso. Lleno del Espíritu Santo no significa que Dios lo usa en sanidad o milagros. Lleno del Espíritu Santo significa que usted vive una vida consistente. En la subida, la bajada en la vida, todos lo tenemos. Pero usted trata de mantener fijo, consistente una persona llena de buena reputación. Una persona consistente que muere cada día al sí, al yo. Alguien lo llama yoísmo. El yoísmo. Que muere así. Y nosotros en la iglesia necesitamos estar conscientes de eso. Quizá usted no quiera esa carga, pero hay personas que le miran en su trabajo cómo usted vive. Hay personas que le miran en su casa cómo usted vive. Hay personas que le miran alrededor cómo usted habla. Y eso afecta nuestro testimonio. Cómo nosotros vestimos, cómo nosotros hablamos. Yo no estoy diciendo que somos rajatabla, pero hay cierta modestia en nuestra conversación, en nuestra forma de nuestra presentación. Que lo que hagamos glorifique a Dios, honre a Dios. Aquí vemos ser líder es un privilegio y viene ese privilegio con responsabilidades. Y yo creo que la Biblia habla que los maestros van a ser juzgados un poquito más severos porque ellos hablan, enseñan, entonces se supone que lo vivan. Había una historia de Mark Twain. Mark Twain era un Samuel Clemens y él fue un escritor, comediante. Antes de la comedia aquí él fue un comediante político, como Jon Stewart y Stephen Colbert, que ellos criticaban, usaban el sentido de humor para criticar a aquellos que estaban en poder. Y Mark Twain fue primero.
Y él escribió en el siglo XIX y escribe mucho Huckleberry Finn, Tom Sawyer, que es requerido en nuestra escuela. Y una de las cosas, me gusta Mark Twain porque él usa el sentido de humor y lo tira ahí directo y criticaba a todo el mundo usando el sentido de humor. Y una de las cosas que le decepcionó a él y por el cual él dejó de ir a la iglesia, su esposa fue fiel cristiana. Ella siempre fue a la iglesia. Y su mamá fue una cristiana fiel. Pero él dejó de ir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque él escribió, él veía una inconsistencia entre los diáconos y ancianos que hablaban y cantaban y alababan a Dios y levantaban dinero para misiones en otras partes del mundo, pero eran dueños de esclavos. Él criticaba a pastores que hablaban desde el púlpito muy lindo de Jesucristo, pero justificaban la esclavitud y abusaban de sus propios esclavos. Y para Mark Twain eso era inconcebible. Él dijo, si eso es cristianismo, yo no quiero ninguna parte de eso. ¿Cómo uno puede hablar de doctrina y en la práctica hacer totalmente lo diferente? Ahora, no somos perfectos, todos vamos a fallar. Eso es parte del lindo del cristianismo, que nosotros somos llamados y somos redimidos por la gracia y la misericordia de Dios. Pero lo que estoy hablando aquí es, si queremos tener ciertas básicas expectativas, nosotros tenemos que aprender, además de ser comprometidos, tenemos que también ser consistentes en nuestro caminar. Porque hay personas que pueden ser atraídas o no atraídas al Salvador por causa de nosotros. Esas iglesias no atraían a Mark Twain. Era un obstáculo para él. Ahora, yo voy a decirle una cosa, que usted no va a encontrar ningún libro y ninguna teología. Esto es de Carmelo Mercado que yo me inventé y esto es lo que me ayuda a mí. Yo le voy a decir una frase que yo he usado en mi vida, que me ha ayudado a mantenerme consistente, más o menos, en el cristianismo y no abandonar la fe. No importa, yo he visto lo lindo, lo bello, lo bonito, lo bueno y lo horrible en el pueblo de Dios. No en esta iglesia necesariamente, estoy hablando en general. Y una cosa que me ha ayudado a mí en mi vida cristiana, esta frase que yo me he inventado y que me ha ayudado, yo lo voy a compartir, a ver si le ayuda y no quiero confundirle a ustedes, sino vamos a ver si entiende lo que yo quiero decir. Mi frase es, no le pongo a Dios expectativas. No le pongo a Dios expectativas. Déjenme tratar de explicar eso. Yo sé que Dios tiene expectativas para mí. Y yo trato de mi parte de cumplirla, de hacerla. Pero yo no le pongo expectativa a Dios. Yo no tengo ninguna expectativa de que Dios tiene que obrar de una forma en particular. Yo no espero que me escuchen bien, yo no espero ningún milagro de Dios. Yo no espero ninguna voz audible de Dios. Yo no espero ningún sueño en particular que Dios me revele. Yo no espero que Dios resuelva todos mis problemas o que sane toda mi dolencia. Yo no tengo esas expectativas. Yo no niego que Dios puede hacer lo que quiera hacer, pero yo no lo espero y lo exijo en mi vida. Y eso me ayuda a mantener consistencia. ¿Por qué le digo esto? Personas que tienen una expectativa irreales de Dios. Piensa que Dios tiene que actuar, o tiene que sanar, o tiene que curar, o tiene que contestar. Se decepcionan con Dios cuando Dios no le contesta de la forma que ellos esperan. Abandonan la fe, o quizá ellos se decepcionan y van por la emoción y van a la iglesia como quiera, pero en realidad se sienten vacíos o se sienten quizá con un complejo, que Dios no les quiere, que Dios le ha abandonado, que Dios ya no le interesa, que Dios no le ama tanto, porque tiene expectativas a Dios. Cuando uno no tiene esas expectativas, uno puede vivir la vida haciendo lo que uno tiene que hacer, que es ser fiel hasta la muerte, y yo te daré después la corona de la vida. Eso es lo que me concierne a mí, yo ser fiel. Ahora, si Dios sorprende haciendo una obra maravillosa, estoy bien con mi Dios. Y si Dios no hace nada tampoco, estoy bien con mi Dios.
de cualquier manera yo voy a estar bien con mi Dios porque no tengo expectativa más allá de lo que Dios puede hacer en mi vida. Dios puede sorprender y si no sorprende, estoy bien en mi ser. Ahora, yo no sé si eso le ayuda a ustedes, porque yo veo que a muchos creyentes, cuando oran o cuando viven la vida cristiana, esperan algo de retorno. Toda mi vida, Señor, yo estoy viviendo una vida justa y esta es la recompensa que yo recibo. Yo me metí en la iglesia y ahora mi vida es más complicada que antes. Yo estoy tratando de ser justo, honesto. Pago mi IRS. Antes le chireaba a IRS y ahora estoy pagando y ahora no tengo dinero suficiente. Yo estoy haciendo de mi parte. Y la cosa parece que no me funciona. Y cuando tenemos esos complejos, es que estamos dándole expectativas a Dios. Dios sí espera cosas de mí, pero a yo no esperar nada de Dios y permitir que Dios pueda sorprender o no sorprender. Lo importante es que yo voy a seguir a Jesucristo, no importa lo que pase en la vida. No importa si recibo un sueño o si nunca escucho la voz de Dios audiblemente. Yo veo a Dios ya sea una sonrisa a través de su palabra, a través de la comunidad de fe. Yo veo que Dios está actuando. Yo veo que Dios se preocupa por mí. Pero yo, siendo pastor de ustedes, le estoy diciendo que yo no espero esa cosa. Lo que yo espero es yo hacer lo que yo tengo que hacer. Ser un seguidor de Jesucristo. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese cada día. Tome su cruz y sígueme. Pero Jesús, yo quiero enterrar a mi padre. Si no viene ahora, deje que los muertos entierren a los muertos. Jesús, deja que yo despida de mi familia. No, el que quiera venir ahí tiene que amarme más que su mamá, su papá, su hermano, todo. Si quiere, me sigue ahora mismo. Nosotros vivimos por fe y no por vista, dice el apóstol Pablo. ¿Usted sabe por qué él dijo eso? Porque había muchos en Corintios que estaban como complejados. Los apóstoles, algunos de ellos, o sea, los 12 apóstoles, ellos vieron a Jesús, ellos compartieron con Jesús, ellos tenían como una relación íntima con Jesús y los demás creyentes después de otras generaciones dijeron, nuestra fe no es igual, no es tan especial. Cristo no es igual como a nosotros. Y el apóstol Pablo le dice, no. Nosotros servimos a Cristo por fe y no por vista. No por lo que usted ha visto, lo que yo he visto. No por emoción y sensacionalismo, eso mismo. Nosotros servimos a Dios, no porque Dios puede recompensarnos y darnos y ganando puntos. Hicimos bien y ahora estamos siguiendo, ahora somos más fieles. Ahora yo ayuno, yo oro, yo leo la Biblia, yo diezmo. ¡Oh, qué milagro! Estoy diezmando, Señor, también. Realmente, nada eso es lo que nos da garantía, expectativa de que Dios va a resolver nuestros problemas y acudir a nosotros como nosotros queremos. ¿Cuántos entendieron lo que yo dije? Yo espero que eso le ayude a no tener expectativas. Uno se abre al Espíritu Santo, lo que Dios quiere hacer. Y lo que Dios quiere hacer está bien conmigo. Y lo que Dios no haga de lo que yo perciba, está bien conmigo. Como quiera, yo voy a servir a Dios. Blaise Pascal, era un teólogo, filósofo, matemático, un genio en Francia. Y él se inventó lo que se llama la apuesta de Dios. To bet on God, to wager. Pascal's wager se llama, la apuesta de Pascal. ¿Usted sabe cuál es? Mucha gente lo ha usado para los ateos, pero yo no lo uso para los ateos, yo lo uso para los cristianos. Pascal dijo, yo voy a apostar, así se dice, apostar, to wager, apostar. Yo voy a apostar que Dios existe en mi vida, aunque no lo sienta, no lo vea. Y si yo estoy bien, al final de mi vida, o sea, en la otra vida, yo gané. Porque gané, aposté. Pero si yo no estoy bien, y yo digo que Dios no existe, o no quiero vivir para Dios, y después de la otra vida, la cosa me sale mal, entonces yo perdí. Y no hablando del porvenir, eso es sábado, yo voy a hablar del porvenir, del más allá, que es lo que dice la Biblia, del más allá. Pero
lo que Él quiso enseñarnos a nosotros es, venga lo que venga, es mejor apostar con Dios, es mejor poner nuestro lado a Dios, es mejor nosotros decir, comprometernos a Dios, aunque usted no vea ahora y sienta la ausencia de Dios, creer que Dios nunca nos dejará y a través de la comunidad de fe, a través de otra manera, Dios se revelará en nuestra vida de forma sutil, especial, quizás no dramática. Y si Dios no lo hace, aún así estamos comprometidos y seremos consistentes y seguiremos a Jesucristo donde quiera que nos vaya. Él nos dirija. Amén. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús. Venimos, oh Dios, y confesamos, Señor, que muchas veces no entendemos tus caminos, tus pensamientos. Como iglesia, tú no nos llamas a nosotros a tratar de figure it out, a tratar de resolver todos los misterios complicados de la vida. No somos llamados también de tratar de interpretar tus caminos. Porque en realidad, oh Dios, los pensamientos tuyos son distintos a los pensamientos nuestros. A través de Jesucristo nosotros tenemos más luz y clarificación de que tú te interesas por nosotros. Dejó el Espíritu Santo en la iglesia primitiva para desarrollar a líderes comprometidos y consistentes. Señor, yo estoy seguro que la iglesia primitiva estaba sorprendida por las cosas que tú hacías en medio de ellos. Donde tú mandabas un terremoto para sacarlos de la prisión. Pero también ellos experimentaron persecución, donde muchos de ellos fueron matados, asesinados. Y quizá algunos cuestionaban su fe, su Dios. Pero lo que sabemos, oh Dios, es que ya sea en las buenas o en las malas, la iglesia siguió proclamando a Jesucristo Señor. En los movimientos grandes del Espíritu Santo, como también en los momentos de sequía espiritual, la iglesia siguió proclamando Jesucristo como el Señor. Y hoy, Señor, también nosotros, en un mundo de tanta sensación, en un mundo con tanta televisión cable, tanta noticia 24 horas, 7 días a la semana, hay muchas sensaciones, hay muchas emociones. Pero hoy, Señor, nos afirmamos en la palabra tuya, de tu presencia constante, aun cuando no lo sentimos así. Gracias por hablarnos de diferentes formas. Abre nuestro sentido espiritual para percibir las diferentes maneras que tú te expresas a nosotros. Con sus ojos cerrados ahí donde están, quizás si usted tuvo expectativas irreales de Dios y se ha sentido decepcionado o decepcionada, ojalá que esa frase no le ponga expectativas a Dios, le ayude a comprometerse a Jesucristo, no porque lo que usted pueda recibir, no por los panes y los peces, no por los beneficios espirituales, no para que se sienta mejor, no para que Dios resuelva su problema, sino para que usted simplemente diga: yo voy a seguirte, Señor. That's it, punto. A donde quiera que tú me dirijas, a donde quiera que yo viva, te seguiré. Como los apóstoles que eran de buen testimonio, estaban dispuestos a morir como mártires por su fe.
Si usted necesita la oración, ahí donde está, simplemente levante la mano. Queremos orar por usted de una forma general. En nombre de Jesús. Dios bendiga a esas hermanas y hermanos. Levante su mano en su corazón. Señor, a todas esas personas que levanten su corazón en sus manos, ministrale, bendícele, ayúdales. Que ellos puedan arrancar. Que ellos puedan sentirse que tú lo estás llamando a un compromiso mayor y a una consistencia en el Espíritu, ahora y siempre. Amén.